Buenos días, presidente. Shaila Rosagel, corresponsal del Grupo Gili, El Imparcial de Sonora, La Crónica de Mexicali y Frontera de Tijuana. Preguntarle, presidente, en la reunión que tuvo con el enviado del clima de Estados Unidos, John Kerry, si hablaron del Plan Sonora y pues si fue así, ¿qué es lo que trataron al respecto? Bueno, sí hablamos del Plan Sonora y de pues todo lo que tiene que ver con las energías limpias, renovables, y ya se va avanzando para replicar la planta solar Peñasco a otros sitios de Sonora, mínimo 3 plantas más, como la de Peñasco. Estamos hablando, es una posibilidad de una inversión de $5,000 millones. Eso hablamos con el señor Kerry en Sonora para estas plantas de generación de energía solar. Hablamos de eso, hablamos del plan integral, de las bondades para la industria del futuro que tiene Sonora por estas plantas solares, por el litio para la elaboración de baterías, el cobre, la cercanía con Estados Unidos, 500 kilómetros de frontera con Arizona. Ellos, nuestros vecinos estadounidenses, ya decidieron traer plantas para la fabricación de semiconductores, de chips en Arizona, que son muy importantes para la industria automotriz, que dicho sea de paso está creciendo mucho en México, la industria automotriz en los últimos tiempos. Entonces, hablamos de todo esto, también del programa de rehabilitación de las plantas de generación de energía eléctrica con agua, es decir, las hidroeléctricas, todo lo que estamos haciendo, cambiando turbinas, y de un compromiso para el 24 de estar ya produciendo el 35% de toda nuestra energía con agua, con viento, con sol, es decir, con procesos de energías renovables, limpias, 35% de toda la producción. Se incluye también gas, ¿sí? Para termoeléctricas, pero no combustóleo, no carbón, por ejemplo. Entonces, fue muy bueno el encuentro. No solo hablamos de esto, lo invitamos a Oaxaca, estuvo muy contento porque pues es un político de mucha tradición y muy estimado, muy respetado en Estados Unidos, amigo del presidente Biden, y pues es un expedicionario, participó en la defensa
de Estados Unidos, es un héroe de guerra y además es jefe de Departamento de Estado, legislador, aspirante a la presidencia de Estados Unidos, una personalidad. Y una gente muy buena, lleva 7 viajes a México. Y quedamos en reunirnos en 2 meses más por este plan que estamos llevando a cabo. Ellos van a buscar ayudarnos para que en caso de que se requiera inversión, las tasas de interés sean las más bajas. Ellos van a ayudarnos en eso. Y también aceptaron de que toda esta infraestructura pasa a formar parte de la Comisión Federal de Electricidad. O sea, es fortalecer a una empresa pública. Porque al final de todo, como lo vimos ahora en el caso de Valero, todo desemboca en que no aumente el precio de la luz. Se dice que en política, entre otras cosas, para matizar, lo que cuenta son los resultados. Porque la gente que nos está escuchando dirá, ¿y qué es eso de producir energía solar? ¿Y qué litio? ¿Y qué significa el Plan Sonora? ¿Y quién es ese señor Kerry? ¿Y por qué se habla de una inversión de $5,000 millones? ¿Y en qué? Al final de cuentas, a mí me beneficia. Pues la respuesta es que si fortalecemos la Comisión Federal como se ha venido haciendo, no aumenta el precio de la luz. En eso nos beneficiamos. Pero para llegar a eso se necesita llevar a cabo una estrategia y hay que ir convenciendo, persuadiendo a empresarios y a hombres de negocios de que sí deben de haber utilidades, pero razonables, para nosotros mantener costos bajos y que tengamos finanzas públicas sanas. Eso es muy importante, no permitir la corrupción, porque eso es lo que más nos ayuda. Antes no alcanzaba el presupuesto porque todo se lo robaban. Ayer estaba yo viendo un video del presidente Fox antes de entrar. No sé si lo vieron ustedes. A ver si está. Fíjense lo que él planteaba. Todavía no entraba. Pero esto da la idea de por qué fracasaron. Porque aceptaron conducirse en el mismo esquema, en lo económico. Ya en lo político lo sabemos. Pero también le dieron continuidad a la misma política económica. Van a ver lo que dice. Ya lo tenían ya bien convencido. Los tecnócratas que venían de tiempo atrás, porque su secretario de Hacienda
ya había estado de subsecretario de Hacienda con Salinas, Gil Díaz. Entonces era lo mismo. Entonces llega él con la bandera del cambio y no hace nada para romper ese esquema que le hubiese permitido llevar al país a condiciones de progreso con justicia. Pero a ver si encuentran eso. Es una entrevista de uno de los que interactúan en las redes, en donde dice el presidente de Fox de que no hay margen. Dice, voy a llegar y ya está comprometido el presupuesto en sueldos, lo que hay que pagar de administración, lo que hay que pagar de deuda, el servicio de la deuda. Entonces ya no nos queda nada, dice. Imagínense si yo hubiese aceptado eso. ¿Cómo que no va a haber? Había muchísima tela de dónde cortar, pero había que cambiar. No había que condonar los impuestos, por ejemplo, que él condonó. Y fue exactamente cuando alcanzaron los precios del petróleo un nivel muy alto, con él y con Calderón. Es cuando más dinero se obtuvo por precios altos en el petróleo. Pero ojalá y aparezca, porque lo dice con mucha naturalidad y franqueza. Pero nosotros tenemos que plantear, bueno, en el caso de los energéticos, ¿qué decían? Si podríamos poner un video, estaba en campaña MIT, que lo llevaron también a una trampa, allá a Guadalajara, a una reunión. Y entonces quiere explicar el por qué aumentaba la gasolina y una rechifla general, planteando de que si no aumentaba el precio de las gasolinas, entonces había que subsidiar, y el subsidio era malo porque entonces ya no se podía invertir en educación y en salud. Toda una lógica, un argumento racional hasta cierto punto, pero la gente, ¿cómo va a aceptar eso? Bueno, un secretario de Hacienda, el último del licenciado Peña Nieto, que llegó a decir, después de un aumento, que no afectaba el que aumentara el precio de la gasolina, porque la mayoría de la gente, la mayoría de los mexicanos, no tenían carro.
secretario de Hacienda. Les aseguro que no miento, que es cierto. Pero como es de los hijos predilectos del régimen, ¿no? De antes, y además protegido por los medios de información, a callar, a silenciar todo. Pero el propósito es que no aumente el precio de la luz. Presidente.